Bien, entonces, estamos por acá. Y andamos acá por la página de aquí, pero más arriba. Bien. Bueno, pues creo que ya estaría bien lo de los límites. Vamos a continuar con los temas. A ver, aquí dice, determina el conjunto de puntos en los cuales la función es continua. El concepto de continuidad pues está muy relacionado con el límite. Esto lo sabemos porque el límite puede existir, pero la función puede ser discontinua en un punto. Eso sí se vale, que existe el límite, pero la función no sea continua. Y lo contrario es muy poco probable, prácticamente yo diría que no sucede. Es decir, el hecho de que la función sea continua y el límite no exista, pues no. Por antonomasia, el hecho de continuidad asegura o garantiza la existencia del límite. Y entonces, en la definición de límite, la definición de continuidad ya la conocemos, decimos que una función es continua en un punto. Si el límite en ese punto existe y si la función en ese punto está definida y si el límite es igual a la función definida en ese punto. Si se cumplen esas tres características, estamos diciendo que la función es continua en ese valor. Obviamente, si para cualquier punto, hablando de R3, o para cualquier valor de R, hablando de R2, la función es para cualquier punto o valor en un intervalo, en una región, es continua, pues va a ser igualmente continua en dicho intervalo o en dicha región. Entonces, por ejemplo, aquí, pues bueno, Profe, sigue compartiendo pantalla. Sí, porque la voy a anotar. Voy a anotar el ejercicio. Entonces dice que es la raíz de y sobre x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada. Bien. Entonces, ¿cómo se, dónde es continua esta función? Bueno, pues va a ser continua donde la función esté definida, donde la función exista. Y obviamente, pues se relaciona mucho también ya con la cuestión de los límites. Básicamente es donde existe el dominio. Entonces, por ejemplo, aquí se presentan dos restricciones. La primera es que el denominador
debe de ser diferente de 0. No existe la división entre 0. Y de la misma manera que y debe de ser positivo. Esas son las dos restricciones que se presentan en esta función. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues pues ya está, prácticamente es una desigualdad, es una región, y esta pues todavía le hace falta. ¿Por qué? Porque no debe de ser 0, puede ser cualquier otro valor excepto el 0. Bien, entonces, vamos a resolverla. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, pues voy a encontrar la ecuación, y obviamente los valores que satisfagan la ecuación, pues eso no van a pertenecer al dominio. Si yo lo convierto en una ecuación, esto me va a quedar así. ¿Sí está bien? ¿Es así? ¿Y esto qué es? Esto es algo que ya estudié en unidades pasadas. Es una superficie cuadrática. Y entonces me voy a la tablita. Me voy a mi tablita. A ver, vamos a ver. Esa que habíamos estudiado anteriormente. Está por acá. Aquí está mi tablita. A ver, ¿a qué superficie cuadrática se parece esa? Bueno, si yo comparo, me doy cuenta que se parece a esta. Ah, no, miento, porque esta está igualada con 1. Forzosamente está igualada con 0. Entonces tiene que ser estas dos no, porque aquí está z a la 1 y ambas están elevadas todas están elevadas al cuadrado, entonces estas no pueden ser, porque una está elevado a la 1, bueno, en este caso es z. Entonces, la única posibilidad es esta de aquí. Esa superficie cuadrática tiene esta forma. A ver, vamos a darle su manita de gato para que lo podamos ver fácilmente. Aquí está. X cuadrada más Z cuadrada igual a Y cuadrada. Ahí está. Entonces es un cono. Es un cono cuyo espejo es una circunferencia. Obviamente el eje de ese cono, si yo comparo con la superficie cuadrática que tengo ahí y con lo que ya vi en la segunda unidad, o cuando estudiamos las superficies cuadráticas y que lo entendí. ¿Por qué? Pues porque me puse a estudiar ya sea de libro o vi los vídeos. O me puse a investigar. Con eso me puedo dar cuenta que la superficie es así. Obviamente, si yo no estudié, si yo no vi vídeos, si yo no me puse a investigar, no voy a saber de lo que estoy hablando. Y entonces, este cono es un cono circular, por lo tanto, el círculo se da paralelamente al plano XZ. Entonces va a ser así. Obviamente, el punto notable, en este caso el punto notable es el centro, pues va a ser el origen. Y va a ser una cosa así. El eje va a ser el eje Y. Va a ser una cosa como esta. Ese va a ser mi cono. Es un cono circular. Entonces, esa superficie es la que satisface esa ecuación. Y lo que satisface a esa ecuación es la superficie nada más. Por lo tanto, aquí le voy a poner punteado para darle un poquito más el efecto. Por lo tanto, la superficie como tal no la cojo.
voy a marcar un poco más. Y como no la cojo, la voy a poner punteada. Ya sé que cuando yo pongo algo punteado, significa que es la frontera y en ese caso no la toma, no es solución, no pertenece al conjunto solución de mi función. Muy bien, perfecto. Esto que está aquí punteado, que es un cono, es decir, todos los puntos que están fuera de ese cono y dentro de ese cono sí los puede coger. Bueno, todavía no. Todavía no digo que los pueda coger, sino que en esos puntos no vale cero. Pero está aquí esta otra restricción, me dice y mayor o igual que cero. Entonces, aquí ya descartamos lo demás. ¿A qué me refiero? Yo sé que esta me dice, son todos los puntos dentro del cono y fuera del cono. Pero esta restricción me dice, son todos los puntos cuya segunda coordenada es positiva. Entonces, de esa forma, descarto esta, porque prácticamente esta parte del cono es aquella con y menor que cero y solamente puede ser esta. Luego, entonces, va a ser continua en todos los puntos que se encuentran en el primer octante, segundo, séptimo y octavo octante, que son los octantes donde la segunda coordenada es positiva. Prácticamente diría que es así. Esta recta, bueno, lo voy a poner de esta forma, a ver. Voy a dibujar nuevamente el espacio. Y entonces son todos esos puntos para allá, todos estos, pero lo voy a poner con otro color. ¿Por qué lo voy a poner con otro color? Porque ya sé que no cojo el cono. Entonces, eso los pongo punteados y van a ser todos los puntos que están en el primer, segundo, séptimo y octavo octante. Todos estos. En esos puntos sería continua la función. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Ok. Muy bien. Ahora, estos ejercicios, el 37 y 38, están interesantes. Vamos a resolverlos. Dice, determina el conjunto de puntos, obviamente no igual, donde la función es continua. Pero aquí ya es una función por partes. Esto lo hace interesante. Entonces, voy a coger el 37. La conclusión aquí es, nuevamente, insisto, la función es continua en todos los puntos que se encuentran en el primero, segundo, séptimo y octavo octante, excepto los que pertenecen al cono. Ahí es donde sería continua la función. Obviamente pudiera coger los puntos que pertenecen al plano XZ, porque de hecho y mayor o igual que cero, pues es el plano XZ también. Esa sería la conclusión en ese ejercicio. Entonces vamos a ver el 27, perdón, el 37.
y es una función por partes, nos dice que es f de x, y igual a x cuadrada por y cuadrada sobre 2x cuadrada más y cuadrada. Y ahí dice, si x, y es diferente de 0,0, y luego nos dice 1, si x, y es igual a 0,0. Esa es una función por partes. Bien. ¿Cómo se va a resolver este ejercicio? Pues es exactamente igual. Ya dijimos que básicamente fundamentalmente la definición de continuidad de una función de dos variables es exactamente la misma definición para continuidad de una función de una sola variable, pero ahora nada más integramos esa segunda dimensión. Entonces, básicamente decimos que es esto. Si el límite cuando x, y tiende a x0, y0, de f de x, y es igual a la función evaluada en ese valor, es decir, la función evaluada en x0, y0. Si esta condición se cumple, diremos que es continua. Es continua en x0, y0. Es exactamente la misma definición que se dio en cálculo integral y es lo mismo que estamos aplicando en el ejercicio anterior. Sin embargo, el concepto de continuidad, pues como que se apreciaba un poco mejor en funciones por partes, como esta. Recuerden que esta es una función por partes o también se le llama función por trozos. Aunque está un poquito medio toscón ese nombre, ¿no? Pero bueno, así se llama. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? Pues aquí está. Primero que nada, necesitamos demostrar cuánto vale el límite. A ver, este está muy claro. Este está creo que mejor. ¿Cuánto vale el límite? A ver, el límite cuando x, y de f de x, y tiende a x. Bueno, en este caso, el punto obviamente va a ser el origen. 0,0. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí hay que analizar las cosas. Esta función tiene dos partes. La primera parte es una función racional, obviamente también de dos variables. Podemos decir incluso que es una fracción racional impropia, una función racional impropia, pero eso hasta cierto punto es irrelevante. Esta función irracional no va a existir o no va a estar definida en 0,0 porque ahí va a ser división entre 0. Y según lo que acabamos de decir, si no está definida la función, pues no está continua. No es continua. ¿Por qué? Pues porque para que sea continua, la función debe de estar definida allí. Sin embargo, el límite puede existir. Y de hecho, el límite, vamos a ver si existe. Bien. Entonces, esta función no está definida en el origen, por eso se descarta. Nos dice el ejercicio, es esta para todos excepto en el origen, porque en el origen no está definida. Luego entonces es una función continua en todos los otros puntos x, y, menos en 0, 0. Bien, esta es una función constante. Con esta no hay problema. Prácticamente es una función continua en todo el plano XY. Y ya dijimos plano XY porque son dos variables independientes. Pero obviamente hay que descartar el origen. Porque pero obviamente
nada más le asignamos el origen. ¿Por qué? Porque si no, no sería función. Estaríamos asignando esta y esta a el mismo punto y ya se rompería el concepto de función. Por eso es que esta es para todos excepto el 0, 0, que es donde no está definida, y esta solamente para el 0, 0. Luego entonces, donde yo voy a analizar la continuidad o discontinuidad de la función es en 0, 0. Por lo tanto, tengo que ver si el límite existe. Pero como es una función por partes, tengo que analizar cada parte. Entonces, primero voy a analizar el límite de esta primera parte, que sería así. Bien. Si yo hago sustitución directa, me queda 0 sobre 0. Sin embargo, ya dijimos que vamos a hacer un artilugio para saber si el límite existe o no, y eso es movernos por todos los puntos, por todos los caminos o por todas las trayectorias del plano hacia el origen, y la mejor manera es plantearlo como una línea recta. En este caso, como la ordenada al origen es 0, nada más va a ser mx más b, pero la b vale 0, por lo tanto nada más va a ser mx. Y eso ya se explicó el día de ayer. Entonces, si yo utilizo eso aquí, me va a quedar así. Cuadrada, y cuadrada, que va a ser esto. Mx al cuadrado igual. Bueno, seguimos. Esto me va a quedar x cuarta, bueno, m cuadrada x cuarta sobre 2x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Eh? Y luego, ¿qué hago? Pues aquí factorizo el x cuadrada en el denominador. Sigo poniendo límite porque no lo he evaluado. Si yo ya no pongo límite, pues no sé lo que estoy haciendo. Y obviamente, pues estaría mal el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque pues, la conclusión sería, pues se copió, no sé. Entonces ahí va a quedar x cuadrada por 2 más m cuadrada. Aquí va a quedar m cuadrada. Podemos cancelar x cuadrada en el numerador y en el denominador. Y va a quedar así. Muy bien, ¿ya? Ah, me falta esto. ¿Qué hago ahora? La sustitución. Y si hago la sustitución directa, me va a quedar m cuadrada por 0 sobre 2 más m cuadrada. ¿Esto cuánto es? 0. ¿Qué significa? Significa que independientemente de la recta, independientemente del camino que yo siga, independientemente de la pendiente de la recta, siempre me da 0 el límite. Por lo tanto, el límite existe y vale 0. Entonces, el límite existe. Límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función es 0. Ahí está. El límite existe. ¿Qué hace falta ahora? Ver si la función existe. Y sí, la función existe en 0, 0. De hecho, vale 1. La función en 0, 0 vale 1. El límite existe y la función está definida, pero hace falta que sean iguales para que exista continuidad. Y ahí es donde ya valió, porque el límite de la función es diferente a la función evaluada en dicho punto. Luego entonces no es continua. No es continua en 0, 0. Sí es continua en todos los demás. Pero lo que me está preguntando aquí el libro es
Es el conjunto de puntos en el cual la función es continua. Entonces, es continua en todos, excepto en el 0, 0. ¿Por qué es continua en todos? Porque ya lo vimos, ya lo acabamos de analizar. Esta función es continua en todos los puntos de R2. ¿Por qué digo R2? Porque estamos en el plano X, Y, ese es el dominio de esta función de dos variables. En todos, excepto en 0, 0, excepto en el origen. Allí no. Bien. Esta función es continua en todos, esta sí, en todo el plano XY, pero nada más se lo estamos asignando al origen. Entonces, este dominio, unión, este dominio que me da todo el plano X, Y. Pero ¿qué pasa? Que en el origen no se cumple. Entonces ahí no es continuo. Entonces es el único punto donde no va a ser continua la función. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Luego viene este tema que es el de las derivadas parciales. Este tema pues es fascinante, muy importante en ingeniería, bastante. Quienes no han llevado la materia anteriormente, pues es un tema totalmente nuevo. Hay que decir que el tema de las derivadas pues es algo que se ha estudiado desde el bachillerato, ¿sí? El quinto, sexto semestre se ve cálculo, es decir, el tercer año, y ahí es donde vemos el concepto de derivada, que prácticamente el concepto de derivada es fundamental en cálculo, o sea, no se puede entender el cálculo sin entender el concepto de derivada. Pero esas derivadas que estudiamos en la preparatoria y que volvimos a repasar y a profundizar más en el primer semestre y en el segundo semestre, o sea, en esas materias que llevamos, pues son lo que se conoce como derivadas ordinarias. Así se le llama. ¿Qué son derivadas ordinarias? Pues aquellas que solamente tienen una variable independiente, es decir, derivadas de funciones de una variable. Recordemos que cuando decimos función de n variables, estamos haciendo referencia al número de variables independientes que tiene la función. Luego entonces, las derivadas ordinarias son derivadas de funciones de una variable independiente y por consecuencia, como mínimo, una dependiente. Pero aquí pues ya vamos a pasar ya un poquito más arriba. Ya vamos a hablar de funciones de varias variables, de hecho ya hemos estado hablando de ello. Y aquí hay un ejemplo. Hay que decir una cosa muy importante. Las derivadas se pueden evaluar de dos formas. La derivada hay que entender lo que es. Si yo no entiendo el concepto de derivada, pues no vamos a saber de lo que estamos hablando. Una derivada es una tasa de cambios. Puede haber muchas definiciones, pero una definición común sería la tasa de variación, bueno, sería la tasa de variación de la variable dependiente con respecto a la variación de la variable independiente. Es una tasa de cambios, la derivada. La rapidez en cómo cambia una función por cambio de la variable independiente. Y podemos encontrar nosotros o podemos evaluar una derivada fundamentalmente de dos formas, fundamentalmente de dos maneras. Una de ellas es de la forma en cómo lo hemos realizado, y esta forma es, dada una función, la derivo, y obviamente la derivo aplicando las fórmulas. No olvidemos que esas fórmulas de derivación provienen de la famosa regla de los 4 pasos. La regla de los 4 pasos es la esencia de la derivada per se, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, siendo que h es el cambio experimentado por la variable independiente. Si yo no entiendo esto, hay que repasarlo. Y bueno, pues una forma es aplicando esas fórmulas de derivadas, pero
en la ciencia y en la ingeniería, en muchas ocasiones no contamos con una expresión matemática, no contamos con una función para describir un fenómeno. Y entonces tenemos que hacerlo de otra forma, recabando información. Y esta forma se le conoce como forma numérica. Entonces hay dos maneras. Una, que es cuando tenemos la función y derivamos con fórmulas, esa manera se le conoce como forma, se le conoce como forma, a ver, es forma analítica. Forma analítica cuando lo hacemos de esa forma, y cuando lo hacemos recabando información y aplicando de todas formas el concepto de derivada, pero trabajando con números, ya no propiamente con funciones, se llama forma numérica. Por eso aquí es muy importante la materia de métodos numéricos, porque básicamente es aplicar las reglas de las matemáticas cuando a lo mejor no contamos con una función o una expresión que describa algún fenómeno. Entonces hay que hacerlo en base a las cantidades que podemos nosotros conocer del mismo. Y eso se los comento porque aquí vamos a sacar una derivada de forma numérica, obviamente una derivada parcial. Las derivadas parciales, ya dijimos que estamos hablando de funciones de dos variables, y aquí voy a resumir un poquito lo que vamos a ver para que pues, se entienda más fácilmente. Si yo tengo una función de dos variables, porque recordemos que son las funciones multivariables más sencillitas, tengo yo dos variables independientes y una variable dependiente. Entonces, en una derivada parcial significa que una de las dos variables la voy a mantener constante y lo que va a cambiar va a ser la otra. Va a ser el cambio con respecto a la otra. Por eso se llaman derivadas parciales, porque es solamente una parte la que va a implicar esa tasa de variación. La otra va a permanecer constante. Y aquí lo podemos ver claramente. Si leemos el ejercicio, dice, en un día caliente, la humedad extrema nos hace pensar que la temperatura es más alta de lo que en realidad es. En un día muy seco, nosotros percibimos la temperatura ser más baja de lo que el termómetro indica. El Servicio Nacional del Clima ha representado o ha establecido el índice de calor, también llamado como temperatura-humedad, el índice de temperatura-humedad o humidex en algunos países. Esto incluso ya hicimos un ejemplo. Ya hicimos un ejemplo de esto. Para describir los efectos combinados de la temperatura y de la humedad. El índice de calor I es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. I es función de T y de H, y de esa forma podemos decir que I es F de T, H. Y entonces aquí tenemos esta tabla. Si se fijan en columnas, tenemos los valores de H, ¿sí? Las columnas son valores de H y las renglones son valores de temperatura. Entonces, ya lo vimos esto incluso al principio de la unidad. Si yo quisiera conocer cuál es el humidex de 94,80, entonces yo diría que es 127. ¿Sí? Si se fijan, es muy diferente ya estas tablas. Esta es una tabla para una función de dos variables. Ya como que es una especie de matriz, ¿no? Ya es una especie como de arreglo ya matricial, a diferencia de las otras, ¿no? Que pues era así como que en columnitas. Bien, vamos a analizar una cosa aquí importante. Y de hecho ya también lo analizamos cuando vimos las funciones en la unidad pasada. Esta columna que está aquí como color rosita, ¿a qué se refiere? Pues son los valores del humidex cuando la humedad es constante al 70%. ¿Sí? Cuando la humedad es constante, es decir,
la humedad no cambia, pero la temperatura sí. Y los que están en esta renglón son los valores del humidex cuando la temperatura es constante en 96 y ahora solamente va a cambiar la humedad. Entonces aquí ya estamos viendo cómo una de las variables permanece constante y otra sí varía. Eso me va a servir para entender el concepto de derivada parcial de forma numérica. Bueno, aquí me dice, si nosotros nos concentramos en la columna, bueno, así marcada, lo podemos traducir así, la cual corresponde, bueno, ya lo explicamos, esta corresponde al 70% y esta corresponde al 96%. Entonces, a ver, aquí vamos a entender, a ver, algo. Bueno, mejor ahorita lo explico eso, porque si no, no me gusta cómo lo analiza el libro. Bueno, aquí ya está el concepto de derivada parcial. Aquí hay que entender una cosa. La notación para la derivada parcial hay dos formas. Bueno, de hecho hay varias, pero las más comunes son las siguientes. Vamos a suponer que yo tengo una función f de x, y. Tengo un minuto. Ok. Tengo una función f de x, y. Si yo quiero encontrar la derivada con respecto de x, aplicando la definición de derivada, la definición de derivada en una variable era esta. Esta todos la conocemos. Es así. Bien, para una función de dos variables, esta es f' de x igual a esto. Bien. Para una función de dos variables, es exactamente lo mismo, porque así son las matemáticas, son sencillitas, una vez que entendemos las reglas, vamos a entender muchísimas cosas. Entonces, si yo ahora quiero derivar esa función con respecto de x, pongo la variable con respecto a la que voy a derivar como subíndice. Significa que la y va a permanecer constante, lo único que va a cambiar es la x, puesto que voy a derivar con ella. Y entonces, aplicando esa definición de límite, sería así. Cuando x, y tiende, no, a ver, lo voy a poner así. Cuando h tiende a 0, de f de x más h, y menos f de x, y sobre h. Si se fijan, es exactamente la misma definición, solo que aquí le estoy trasladando a dos variables, a una función de dos variables. Y aquí solamente estoy cambiando la x, porque estoy derivando con respecto de ella. Prácticamente la h no cambia. Por eso se llama derivada parcial. Ahora, yo puedo derivar también con respecto de y. Y es exactamente lo mismo. Solo que ahora voy a cambiar o a incrementar a y. Recuerden que el incremento viene siendo h. Por lo tanto, esta fórmula va a quedar como x, y más h. Acuérdense que este es el valor final, menos el valor inicial sobre h. Esa es la definición de las derivadas parciales. Si se fijan, hacemos cambiar a una y la otra la permanecemos constante. Bien, esta notación para las derivadas parciales es la del subíndice, pero hay una notación un poco más elegante y un poco más formal, que es esta. La derivada parcial de f de x, y con respecto de x, yo la puedo representar también de esta manera, con este símbolo. O lo que es lo mismo, pues nada más ponerla así. Y la derivada con respecto de y, pues va a ser de esta manera. Que viene siendo lo mismo que esto.
Esta notación es más elegante, más común, tiene más significado, prácticamente es parecida a la definición de Cauchy para la derivada, la notación de Cauchy, aunque, si mal no recuerdo, creo que esta notación también se debe a, perdón, yo dije Cauchy, estoy mal, Leibniz, es la notación de Leibniz. Sin embargo, creo que fue, no recuerdo si fue, les prometo que lo voy a investigar, creo que sí fue Leibniz, o fue Bernoulli, o creo que fue Cauchy el que utilizó esta notación para la derivada parcial. Si se fijan, viene siendo una D deformada, una D deformada, y esa D pues se utiliza para representar incremento. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí. Faltan muchos temas por ver, eso sí hay que decirlo, pero pues bueno, vamos a echarle todas las ganas para que alcance a ver los demás temas que nos hace falta, avancemos hasta lo que más podamos, incluso a lo mejor nos dé tiempo para repasar en algunos que hay que profundizar un poco más, pero pues sí hay que meterle velocidad. Obviamente, insisto, yo no he visto que los vídeos se estén viendo. Pues